El prólogo de Orid, 5 de abril. Los santos mártires Agatódopo y Teodulo. Agatódopo era diácono y Teodulo era lector, ambos en la iglesia de Tesalónica. El primero estaba adornado con las canas de la edad y el segundo con la castidad juvenil. En tiempos de la persecución de Diocleciano contra los cristianos, los dos fueron citados ante el tribunal. Se presentaron con alegría tomados de la mano y entraron gritando, entre comillas, «Somos cristianos». Todos los consejos de los jueces para que renegaran de Cristo y adoraran a los ídolos fueron en vano. Después de un largo periodo de encarcelamiento e inanición, fueron condenados a ser ahogados en el mar. Les ataron las manos detrás de la espalda, les colgaron una pesada piedra del cuello y los llevaron a ahogarlos. Cuando iban a lanzar a Agatódopo a las profundidades, gritó, entre comillas, «Sepan que gracias a este segundo bautismo somos lavados de todos nuestros pecados y, limpios, nos vamos con Cristo Jesús». Poco después, el mar arrojó sus cadáveres a la orilla y los cristianos los enterraron honorablemente. San Teodulo se apareció a sus conocidos como un ángel brillante con una túnica blanca y les ordenó que distribuyeran todas sus pertenencias sobrantes a los pobres. Estos maravillosos soldados de Cristo padecieron honorablemente en tiempos del emperador Diocleciano y del príncipe tesalónico Faustino en el año 303. El venerable Marcos de Traco. También se lo conoce como Marcos el Ateniense porque Atenas fue el lugar de su nacimiento. Sus padres murieron después de que él completara su educación superior en Atenas. Para sus adentros, se puso a pensar que la muerte también era inevitable para él y que hay que prepararse con tiempo para salir dignamente de este mundo. Después de repartir todas sus posesiones a los pobres, se sentó en una tabla en el mar y, con una fe firme en la ayuda de Dios, rezó para que Dios lo llevara a donde dispusiera su voluntad. Dios, en su providencia, lo protegió y lo llevó a Libia o a Etiopía a un monte llamado Traco. Marcos llevó una vida ascética en ese monte durante 95 años sin ver hombre ni bestia. Durante 30 años sostuvo una lucha terrible con espíritus malignos y sufrió hambre, sed, frío y calor. Comía tierra y bebía agua de mar. Después de 30 años de intenso sufrimiento, los demonios derrotados huyeron de él y un ángel de Dios comenzó a llevarle diariamente pan, pescado y fruta para que comiera. San Serapión lo visitó antes de su muerte y más tarde dio a conocer la vida milagrosa de Marcos. Marcos le preguntó a San Serapión, entre comillas, ¿quedan todavía cristianos en el mundo que si dijera a este monte, levántate de aquí y échate al mar, éste les obedecería? En ese momento, la montaña en la que estaban comenzó a deslizarse hacia el mar. Marcos levantó la mano y la detuvo. Tal era el poder de obrar milagros que poseía este hombre de Dios. Antes de su muerte rezó por la salvación de la humanidad y luego entregó su alma a Dios. San Serapión vio ángeles que llevaban el alma de San Marcos hacia el cielo y también vio una mano que salía del cielo y la recibía. San Marcos vivió hasta los 130 años y descansó en el Señor alrededor del año 400. Reflexión. Entre comillas, vive como si no tuvieras en este mundo y tendrás paz. Así les decía San Antonio a sus discípulos. Lección sorprendente, pero verdadera. Atraemos sobre nosotros mismos las mayores inquietudes y miserias cuando deseamos sentirnos y reconocernos como parte de esta vida tanto como sea posible. Cuanto más se aleje una persona de este mundo, tanto más a menudo contemplará el mundo como si existiera sin él. Cuanto más profundice en la reflexión de lo prescindible que resulta él en este mundo, tanto más cerca estará de Dios y más profunda será su paz espiritual. Entre comillas, os lo aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en Jesucristo nuestro Señor, que cada día muero. Dice San Pablo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 31. Es decir, pienso a diario que ya no estoy en el mundo. Por eso, a diario se sentía espiritualmente como un ciudadano del cielo. Cuando el torturador Faustino le preguntó a San Teodulo, ¿no es mejor la vida que una muerte violenta? San Teodulo le respondió, entre comillas, en efecto, hasta yo creo que la vida es mejor que la muerte. Por eso decidí aborrecer esta vida mortal y pasajera en la tierra para ser partícipe de la vida inmortal. Contemplación. Contemplar la resurrección del Señor Jesús. Primero, cómo tembló la tierra cuando Él regresó al cuerpo,
tal como lo había hecho cuando se separó del cuerpo. Segundo, cómo los ángeles descendieron del sepulcro para servirle, como siempre lo habían servido cuando Él les permitía hacerlo. Sermón sobre el cumplimiento de la profecía, entre comillas, que no dejarás tu alma en el sepulcro, no dejarás que tu santo experimente la corrupción. Salmos 15:10. Estas son las palabras del misterioso vidente, palabras luminosas y proféticas. Esto es lo que dice David sobre Cristo el Señor, sobre su alma y sobre su cuerpo, es decir, sobre lo que es humano en él. Que estas palabras de David se refieren a Cristo resucitado fue confirmado por el apóstol Pedro en su primer discurso, inmediatamente después del ascenso del Espíritu. Hechos, capítulo 2, versículo 27. Dice el apóstol, entre comillas, hermanos, séame permitido deciros con franqueza que David murió y fue sepultado, y que su sepulcro se conserva entre nosotros hasta hoy. Hechos capítulo 2, versículo 29. No es posible que estas palabras se refieran a David, aunque David hable como si fuera de él y se refiriesen a él, sino que esas palabras se refieren a un descendiente de David según la carne. El cuerpo de David se descompuso, al igual que los cuerpos de sus otros descendientes. Cristo es el descendiente de David según la carne que no permaneció en los infiernos y cuyo cuerpo no conoció la corrupción. Estas son las palabras anticipadas de David sobre la resurrección de Cristo. Realmente una gran profecía, realmente una maravillosa clarividencia. Qué incomprensibles e insensatas les habrían parecido estas palabras a todos los intérpretes judíos de los Salmos antes de la resurrección del Señor. Cuando el sello fue retirado de la tumba, también les fue retirado el sello a muchas profecías del todo oscuras y poco claras. Cristo resucita y los misterios se ponen de manifiesto. La losa del sepulcro fue removida no solo para su cuerpo, sino también para las incontables palabras y visiones de los profetas. Cristo resucita y las palabras proféticas también resucitan. Al descender a los infiernos, el Señor llevó la luz celestial a las almas de los justos padres y profetas y, mediante su resurrección, sacó sus palabras y visiones a la luz del entendimiento y la verdad. Cristo resucitó y todo lo que es bueno, justo y verdadero, antes y después de la mañana de Pascua, también resucitó junto a Él. Oh Señor resucitado, otórganos un lugar también a nosotros entre los ciudadanos resucitados de tu reino inmortal. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.